Bueno, vamos a prender la luz, que me saca todos los detalles más o menos feos. Este, Nada, tengo solo dos cosas feas, la cara del cuerpo. Y vamos a ver las leyes de Mendel. Hoy toca Mendel, pero vamos a ver una segunda parte de leyes de Mendel. Ah, Herencia Mendel. Tengo que tener el share screen y hacer uno nuevo. Entonces vamos a darle pantalla completa y vamos a arrancar. En la clase anterior ya estuvimos viendo lo que es, lo que es la herencia mendeliana, solo que en esto hay, como pueden ver, dice EVA, que es el entorno virtual de aprendizaje, es una plataforma virtual en donde la Universidad de la República eh, es como su plataforma virtual, donde sube materiales, de videos, de teorías y demás. Por lo tanto, en función de que mis estudiantes tengan eh, clases más dirigidas a lo que son los contenidos que da la cátedra de genética, decidí que haya hacer una clase eh, con los contenidos que me parecían o de años anteriores, o contenidos que me parecían más importantes, y después dar otra clase con los contenidos de los videos que había subido la cátedra este año. Siempre me mata esta vacía. Bueno, entonces vamos a pasar por conceptos básicos de la herencia mendeliana. Ahí tienen al señor Gregor Mendel y a una planta de guisantes, porotos, como le decimos nosotros, este, en la cual él basó sus estudios. Gregor Mendel era eh, un monje del imperio austrohúngaro que que vivió entre 1822 y 1884, y a partir del año 1860 comenzó a realizar experimentos basándose en el fenotipo, o sea, las características físicas de las plantas. Eligió 7 caracteres cualitativos nominales para hacer sus estudios. ¿No? Entonces, antes del fenómeno, antes de lo que fue el estudio de Mendel, que fue publicado entre 1856, 65 digo, y 66, pero no fue reconocido en ese momento, habían distintas hipótesis sobre lo que eran las bases de la herencia. Y el ejemplo que predominaba, uno de los ejemplos de los modelos que predominaba, era el de la herencia mezclada. Entonces se planteaba que si uno de los progenitores poseía un carácter y el otro de los progenitores poseía otro carácter, la descendencia iba a tener una mezcla de estos dos caracteres. ¿Ah? Por otro lado, también hablar de que los seres humanos, ya sea a conciencia o no, en realidad a conciencia, pero sin el conocimiento molecular de por qué sucedía esto, ya venía manipulando la genética en función del fenotipo, este, desde el Neolítico, desde hace unos 10.000 años, mejorando animales y vegetales, por ejemplo, no sé, las naranjas, a ver, las cruzaban a las plantas de naranjas o de cítricos para conseguir frutas más dulces, más grandes, o con los caballos se los cruzaba a las especies o se los cruzaba para que tuvieran un mejor porte, una mayor masa muscular, o características digamos, el comportamiento, ¿no? Entonces, todo eso se fue haciendo desde mucho antes de lo que fueron los experimentos de Mendel. Luego tenemos a Mendel y el nacimiento de la genética. Mendel es entendido como el padre de la genética, pero esto fue un reconocimiento retrospectivo, ya que en su momento histórico sus experimentos no fueron validados. Mendel abordó el problema siguiendo una metodología científica donde, a partir de la observación de un fenómeno, formula una hipótesis, plantea un diseño experimental de donde obtiene y registra resultados, los cuales son interpretados y reformula sus hipótesis a partir de estos resultados, y luego valida las nuevas hipótesis repitiendo el procedimiento. Entonces él se basa en el modelo científico basado sobre todo en el empirismo.
¿tá? Entonces, Mendel manejó el concepto de herencia particulada, ¿tá? De una partícula que contenía la información genética para eh, transmitir los distintos caracteres, los distintos fenotipos. Con el tiempo se concibió a esa partícula, herencia particulada, como a un gen. ¿Ah? Entonces, definimos al gen con el factor hereditario que determina un carácter o un rasgo del organismo. Molecularmente es la región del ADN en donde se encuentra la información para sintetizar un producto funcional como sea una proteína. Y el locus es el lugar cuyo plural es Loki, como el hermano de Thor, que no he visto la serie todavía. No sé si me gusta porque Falcon y Winter Soldier, la verdad que no. Pero bueno. El Loki de un gen es el lugar o posición que se ocupa en el cromosoma. ¿Tá? Y tenemos que decir que no está acá, capaz está más adelante, no lo sé, yo no lo puedo saber. Eh, y re que había hecho la diapositiva él. Bueno, lo hice yo, pero la choreé yo. Eh, que el gen puede presentar distintas formas y a estas formas le llamamos alelos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los distintos niveles de compactación del ADN, donde vemos la doble alfa hélice con las hebras, donde están en principio los nucleótidos, los codones, que son un triplete de bases nitrogenadas, las cuales van a codificar un aminoácido o van a codificar una señal de stop, y un segmento de esta hebra de ADN va a ser el gen, que va a estar ubicado en un Loki, luego se va a formar la histona, ¿tá? Con los nucleosomas van a formar los solenoides. Siempre está bueno repasar, ¿no? 2 nanómetros, 10 nanómetros, el solenoide el 30 nanómetros. Luego viene la estructura llamada scaffold o andamiaje, que tiene unos 300 nanómetros de altura, que luego se gira sobre su propio eje, formando el nivel superior de compactación, que tiene una altura de 700 nanómetros, para formar un cromosoma metafásico, que es la forma más empaquetada que podemos encontrar del ADN, que mide unos 1400 nanómetros de altura. Entonces acá nos da un ejemplo de acá un gen, acá otro gen y acá los distintos Lokis. Y este gen puede presentar su forma, su alelo dominante, recesivo, codominante, y lo mismo con esto. Al ser cromátidas hermanas se supone o entendemos que van a presentar el mismo alelo, porque esto pasa por la fase S de la interfase de la replicación celular y se supone que va a presentar el mismo alelo. Entonces tenemos que los alelos, como venía hablando, y el genotipo. Los alelos son las distintas presentaciones en las que se puede presentar un gen. Entonces acá tenemos dos cromosomas y tenemos el primer alelo, que es la A mayúscula. Acá podemos entender que el gen es el gen A y que vamos a tener el alelo A mayúscula, generalmente usamos las mayúsculas para los dominantes, y tenemos el alelo A minúscula, que es el alelo recesivo. De estos dos alelos se pueden formar distintas eh, apareamientos, ya que los individuos somos, somos diploides, tenemos nuestras células somáticas son diploides, las únicas células haploides que van a presentar solo un cromosoma son los gametos, y eso se va a dar por el proceso de meiosis, pero el resto de las células de nuestro organismo son diploides. Y van a presentar lo que llamamos el genotipo. El genotipo eh, es la relación que hay entre los genes, o cómo se presentan los distintos alelos de un gen. Ahí va, así queda más correcto. Entonces podemos tener tres genotipos posibles. El homocigoto dominante, donde los dos alelos van a ser dominantes de ese gen. El heterocigoto, donde va a haber un alelo dominante y un alelo recesivo del gen. Y el homocigoto recesivo, donde vamos a ver los dos alelos de forma recesiva. ¿Tá? Entonces, homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Cuando estamos estudiando un carácter o una enfermedad que es transmitida por el alelo dominante, ¿tá? La relación genotípica va a tener esta configuración, como vemos acá, si armamos un cuadro de Punnett, siempre que crucemos individuos.
heterocigotos y su descendencia va a tener esta proporcionalidad genotípicamente. Y ahora vamos a ver cómo es fenotípicamente. Pero si los dos progenitores son heterocigotos, vamos a tener esto, si armamos un cuadro de Punnett. Como decía, si el alelo dominante es el que manifiesta el carácter o la enfermedad a estudiar, eh, fenotípicamente vamos a tener que un 75% de esos individuos, o sea, 3/4 partes, van a presentar el carácter o la enfermedad que estamos estudiando, mientras que un cuarto o un 25% no la va a presentar. No sé cómo ponerme para quedar cómodo. Odio ya esta silla. Y si el carácter, o sea, que la única persona sana, o sea, la única forma que se exprese el alelo recesivo es el homocigoto recesivo, ya que al haber un carácter, un alelo dominante en los heterocigotos, va a suprimir la expresión del recesivo y por lo tanto se expresa el fenotipo dominante. Y si en este caso la enfermedad es autosómica dominante, va a tener un fenotipo de 3/4 y va a haber 1/4 que va a ser sana. Pero si la enfermedad es autosómica recesiva, vamos a tener que los genotipos van a ser los mismos. Lo que va a cambiar es que, vamos acá. Lo que va a cambiar es que es el fenotipo, donde vamos a tener que los homocigotos van a ser individuos sanos, los homocigotos dominantes van a ser individuos sanos que no van a tener la información genética para poder transmitir la enfermedad. Mientras que los heterocigotos fenotípicamente no van a presentar la enfermedad, pero van a ser conocidos como se les conoce coloquialmente como portadores. ¿Tá? Entonces, no van a transmitir, no van a presentar la enfermedad, pero tienen la información genética para heredarla. Mientras que los individuos homocigotos recesivos van a presentar la enfermedad y también la van a transmitir. Entonces, una forma en que un nuevo individuo presente esa enfermedad es que se crucen dos heterocigotos que van a tener una probabilidad de un 25% de presentar la enfermedad, como vemos acá, con este genotipo, mientras que si se cruza un individuo heterocigoto con no homocigoto recesivo, va a haber un 50% de presentar la enfermedad. ¿Ah? En fin, sigamos. El fenotipo es la apariencia o la propiedad observable o medible de un carácter. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero por las dudas. Entonces tenemos que los fenotipos acá, que son algunos de los fenotipos que estudió Mendel, es que, por ejemplo, en las flores estudió el color, que podría ser blanca o violeta, y en las vainas estudió la forma, que podría ser llena o constreñida, mientras que también estudió el color, que podría ser amarilla o verde. ¿Tá? Y es bien importante remarcar que los rasgos mendelianos son rasgos monogénicos, o sea que están determinados por un único gen. ¿Tá? Hay rasgos que son poligénicos, que están controlados por más de un gen y no tienen los patrones de herencia mendeliana, así que no los podemos estudiar o no podemos estudiar la probabilidad de que aparezcan en la descendencia con lo que es el modelo de herencia mendeliana. Acá tenemos los experimentos de Mendel, cómo fue que él hizo experimentos con monohíbridos, ¿tá? Y cuáles fueron sus resultados. Porque antes estaba, como yo les decía, la teoría esa de la combinación de caracteres. Entonces, luego de estos experimentos de Mendel, esa teoría quedó un poco más, quedó descartada o invalidada. Entonces, él empezó con linajes puros, o sea, eh, una flor púrpura y una flor blanca, donde la flor púrpura era homocigota y la flor blanca también era homocigota. Por lo tanto, solamente podían dominar la púrpura, el alelo que codificaba el color púrpura, y la blanca, el alelo que codificaba el color blanco. Esa es la línea parenteral. Cuando cruzamos estos dos individuos, lo que obtenemos es una primera generación filial, F1 no es Fórmula 1, F es generación filial, que eran 100% púrpura. ¿Tá? Entonces, ahí se entendió como que, bueno, el color púrpura predominaba sobre el color blanco.
¿tá? Entonces, como eran individuos homocigotos, los únicos gametos que podían dar el púrpura era el púrpura, que se había entendido como dominante, y el blanco podía dar el alelo que codifica el color blanco, que se entendió como recesivo porque fenotípicamente se manifestó el púrpura. Eh, lo que se esperaría con los conocimientos de esa época es que mediante un proceso de autofecundación, la segunda generación filial también fuera toda púrpura. ¿Tá? Eh, pero con los conocimientos actuales sabemos que ese nuevo individuo pasó de ser homocigoto dominante para ser un individuo heterocigoto, ya que tenía los gametos que podía dar la flor púrpura era solamente el dominante y la flor blanca el recesivo. Esta nueva flor, si bien fenotípicamente era similar a la parenteral, genotípicamente era heterocigota, era una flor híbrida, ¿tá? Para un solo gen, por eso es monohíbrida. Entonces, si nosotros cruzamos eh, dos individuos, o sea, acá hubo un proceso de autofecundación, se la fecundó a sí misma con su propia información genética o con individuos de su propia generación filial que iban a tener la misma información genética que ella. Y lo que se observó en la segunda generación filial es que volvía a aparecer el carácter blanco, o sea que el mismo no se perdía. La información para codificarlo todavía estaba presente. Esto hizo que retrospectivamente se viera que el carácter o la información que codifica el carácter blanco estaba ahí. ¿Ah? No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero estaba ahí. Y no se pierde. Entonces, bueno, aparece el fenotipo blanco no visible en la generación filial 1, y las proporciones, no solo las flores, sino los 7 caracteres que estudió Mendel, tenían una proporción de fenotipos de 3 del carácter dominante a 1 del carácter recesivo. Como vemos acá, cada 3 plantas, cada 3 flores púrpuras, había una blanca. Entonces, nada, se entendió que había digamos, una partícula de la herencia que Mendel propuso llamar las partículas mendelianas, para nada soberbio, súper humilde, pero que no. Dijeron, no, tus experimentos valen verga. Entonces, lo que sucedió fue que, nada, no se le reconoció, y con el tiempo, igual, se siguió, esto fue un punto de inflexión súper importante, lo que es la historia de la genética, y ha dado, fue como un puntapié inicial muy importante, ¿tá? No podemos desestimar los resultados y los experimentos de Mendel. Y acá hablamos de dominancia completa, ¿tá? Porque el fenotipo expresado en un individuo heterocigoto se denomina dominante, ¿tá? O si fuera homocigoto, dominante, ¿tá? Y el fenotipo expresado únicamente en individuos homocigotos y hemicigotos se llama recesivo, ¿tá? Porque si nosotros tenemos un alelo dominante, este va a suprimir la expresión del recesivo. Y hemicigoto, ya lo vamos a ver, va a aparecer un ejemplo, sería, por ejemplo, el par sexual, donde tenemos un cromosoma en los machos, donde tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, el cual codifican cosas distintas, y si hay algo que aparece en el X, no habría un Y en los machos u otro X en los machos que codifique un dominante para suprimirlo. Entonces, se va a expresar siempre, sea recesivo o dominante de ese carácter. ¿Ah? Entonces, ahí vamos por la primera ley de Mendel, que es la ley de segregación. Los alelos se separan de forma igualitaria, o sea, con una relación de 1 a 1, durante la formación de gametos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, nos muestran un genotipo de heterocigoto que está ya ahí estaría en la telofase, en la metafase, digo, en la metafase en donde están las cromátidas homólogas, están unidas por los quiasmas. Igual acá no muestra que haya habido recombinación, así que no, los gametos van a ser parenterales. Pero podría haber habido recombinaciones, lo que sucede en general. Pero tenemos
las tetras bivalentes de la metafase 1, que en la anafase se separan en los cromosomas homólogos, dejando ya estas nuevas dos células como células haploides, lo que luego son separadas en meiosis 2 en 4 células haploides con cromátidas simples. ¿Ah? La consecuencia es que la mitad de los gametos tendrá el alelo paterno y la otra mitad tendrá el alelo materno. ¿Ah? Estos son alelos parenterales, no son recombinantes, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, venimos acá, como ya habíamos visto, los parentales. Dije parenterales, eso está mal. Parenteral es la vía dentro de los vasos sanguíneos, es parental, pero se me cruza siempre. Entonces tenemos los parentales, la generación parental, que eran homocigotos, los gametos de F1, que son heterocigotos, y de acuerdo a la primera ley de Mendel, vemos que como hay una segregación de 1 a 1 de los genes, vemos que es un monohíbrido, esas flores de la primera generación filial, entonces el macho va a transmitir la mitad de su información genética, que es el color púrpura dominante, y la mitad de su información genética, que es el color púrpura recesivo, son los dos posibles gametos que puede heredar, mientras que la hembra también va a heredar esos mismos dos gametos. La mitad de su información genética que va a codificar el color púrpura dominante y la mitad que va a codificar el color púrpura recesivo. Entonces, las consecuencias de hacemos un cuadro de Punnett, que yo siempre lo veo como si fuera una multiplicación distributiva. No sé, a mí me sirve, capaz que a ustedes les sirve, o capaz que no. No lo sé, yo se las tiro. Y vemos que la relación fenotípica también es de 3 a 1, y la relación genotípica es 1, 2, 1. 1 homocigoto dominante, 2 heterocigotos, y 1 homocigoto recesivo. La consecuencia de esta primera ley es que la probabilidad de que aparezca un fenotipo dado en la descendencia es constante y depende del genotipo de los progenitores, porque no es lo mismo si cruzáramos a esta flor heterocigota con una de las homocigotas de arriba, ya sea la púrpura dominante o la púrpura recesiva. Eso nos va a cambiar el patrón de herencia. Pero eso también va a ser constante, ¿ah? Porque siempre que crucemos una heterocigota con una homocigota dominante, nos va a dar una probabilidad dada del fenotipo, de que aparezca el fenotipo de la herencia, y lo mismo con las homocigotas recesivas. Y luego vamos a la parte de los trastornos mendelianos en humanos, donde son causados por mutaciones en un único gen, son monogénicos, si no, no los podríamos entender como mendelianos, porque la herencia mendeliana es monogénica, eso es muy importante, donde tenemos un alelo mutante y un alelo salvaje o normal, también en la bibliografía lo pueden ver como wild type, que individualmente son poco frecuentes, pero si los consideramos en su conjunto, son significativos el porcentaje. Hay miles de rasgos y trastornos monogénicos que han sido descritos y catalogados, ya que el genoma humano está completamente descrito, y si entran a esa página pueden ver cuáles son, y estos presentan patrones de transmisión característicos en las familias. Y acá nos muestra cómo se arman las genealogías, que nos ayudan mucho. Es una representación gráfica de lo que sería el árbol familiar, porque soy todavía no, el árbol familiar, en donde empezamos con que las generaciones se marcan con números romanos, y las descendencias o los individuas, se marcan con números arábicos. Este, en principio, tenemos la flechita, nos marca el caso de índice, y si vamos acá arriba, la primera generación, la generación parenteral, no es necesariamente, tenemos que ponerlo en orden cronológico, pero luego las generaciones filiales suelen ponerse en orden cronológico. Acá, esta generación parenteral tuvo solamente una hija, y esta generación parenteral también solo un hijo, porque los círculos representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres. ¿Tá? Pero estos dos hijos de estas dos familias tuvieron 8 hijos, o sea, no siguen el ejemplo de sus padres, la verdad. Estaban muy enamorados. Esto es para individuos cisgénero, ¿tá? Cuando tenemos una mujer trans, lo que se hace es poner el círculo, ¿tá? Que representa su género, y ponemos un cuadrado dentro que representa su sexo biológico. Y si tenemos un hombre trans, ponemos un cuadrado y por dentro ponemos un círculo. Cuando tenemos que el cuadro o el círculo no está pintado, em, tenemos que esa persona está sana. Al menos no, fenotípicamente no presenta
el rasgo o enfermedad que estamos estudiando. Mientras que si el cuadrado está pintado todo de negro, esa persona está afectada o presenta el rasgo a estudiar. Las relaciones erótico-afectivas se marcan con una línea horizontal, mientras que la descendencia se marca con una línea vertical. Si tenemos dos rayas, es porque hay una relación de cosanguineidad, ¿tá? Que esto aumenta la probabilidad de aparición de enfermedades autosómicas recesivas. Entonces, bueno, y si está tachado, es porque ese individuo murió. Entonces acá vemos cómo tenemos una individua que no está afectada, un individuo que está infectado, que tiene una hija que está sana. ¿Tá? Entonces, acá nosotros tenemos que ver si sería dominante o recesiva la enfermedad. Al parecer es recesiva, porque la hija, si bien el padre está enfermo, la hija no está enferma. Y acá tenemos individuos sanos, ¿tá? Pero no sabemos si son heterocigotos o si son homocigotos dominantes. Y tenemos que tuvieron un hijo sano. Estos hijos sanos, a su vez, si bajamos, vemos que tiene el primer hijo, el hijo mayor está sano, el segundo hijo, el hijo menor, está enfermo, la tercera hija está sana, la cuarta hija está sana, el quinto hijo está enfermo, la sexta hija em, está sana, la séptima hija está sana y la octava hija está sana. Entonces nosotros tenemos que pensar, si fuera autosómica dominante, eh, este señor podría ser heterocigoto u homocigoto, mientras que esta chica sería solo homocigota recesiva. Si él es heterocigoto, ella le puede pasar solo un alelo sano y él le puede pasar el alelo enfermo dominante o el alelo sano, que eso codificaría para que esta chica esté enferma. ¿Ah? Entonces, se entendería que le pasa el alelo sano. Y estos dos están sanos, entonces también tendrían que ser homocigotos recesivos, que le pasaron un recesivo cada uno, y este hijo tiene los dos recesivos. Entonces esto sería una pareja de homocigotos recesivos y no le transmitirían la enfermedad a ninguno de sus hijos. Por lo que no, pareciera que no. Si esta enfermedad fuera autosómica recesiva, esta chica podría ser homocigota dominante u heterocigota. En tal caso le puede transmitir o el gen recesivo que codifica la enfermedad o el gen dominante que suprime la enfermedad, mientras que este sería homocigoto recesivo y le podría pasar la enfermedad, no, solo el alelo enfermo. Le pasa el alelo enfermo, esta pasa un alelo sano y quedan heterocigotos. ¿Tá? Mientras que acá también tenemos que estos son dos sanos, entonces también pueden ser homocigotos dominantes, que es la condición de enfermedad de sano, ¿ah? O pueden ser heterocigotos eh, y el alelo dominante suprime la enfermedad. Yo voy a suponer, y después voy a explicar por qué supongo eso, que estos dos son heterocigotos. ¿Ah? Entonces tenemos que le van a pasar, o que al menos uno de los dos progenitores es homocigoto y que le pasó el alelo con la enfermedad a este hijo. Mientras que el otro progenitor le pasó el alelo sano que suprime la enfermedad. Entonces, de este cruzamiento, tenemos que tuvieron 8 hijos y 2 están enfermos. Entonces, esto es un cuarto de la descendencia. De este cruzamiento de dos individuos que suponemos son heterocigotos para una enfermedad autosómica recesiva, tenemos un hijo varón sano, un hijo varón enfermo, dos hijas mujeres sanas, un hijo varón enfermo, dos hijas mujeres sanas y un hijo varón sano. Tenemos una proporción de 3/4 de individuos sanos y 2, o sea, un cuarto de individuos enfermos. Ese es el típico patrón de herencia autosómica recesiva. Ahora, podría ser, si fuera dominante ligada al X, eh, esta hija tendría que tener, porque el padre está enfermo
y el único X que puede darle es el X enfermo. Entonces, ya esto ya me lo descarto. Si fuera recesiva ligada al X, ¿tá? Esta mujer podría ser portadora o podría ser heterocigota sana. Esta hija podría tener, si esta mujer es heterocigota sana, va a tener un alelo sano y un alelo enfermo, porque el padre solamente le va a poder pasar el alelo enfermo. Este, y ella sería heterocigota, donde el gen sano suprime al enfermo, y este sano, entonces aparte le pasa solamente al hijo, y esta mujer es sana, entonces solamente le va a pasar, o aunque podría ser heterocigota, pero si le pasara el alelo recesivo que es el que expresa la enfermedad, el individuo estaría enfermo, o puede ser sana, homocigota dominante, que es lo que creemos que es sana, homocigota dominante, sana no portadora. Y le pasa una X, eh, o puede ser heterocigota y le pasa la X sana. De esta pareja, ¿tá? De que este individuo está sano y esta podría ser portadora, tenemos una descendencia. Pero ¿qué nos anula esta probabilidad? Que si ella fuera este, heterocigota ligada al X recesiva, eh, habría un 50% de probabilidades de que también se enfermen las mujeres. Ojo, también hay un 50% de probabilidades de que se enfermen las mujeres, pero tendríamos que los varones, la mitad tendría que estar afectado, que eso se cumple, pero las mujeres también tendría que estar la mitad afectada. Y acá hay 4, y de 4 ninguna se afectó. Entonces eso aleja un poco. No lo podríamos descartar a priori, porque son fenómenos estocásticos, pero aleja un poco la probabilidad. Impresiona más, si bien hay un predominio en los varones, que eso es típico de las recesivas ligadas al X, esto acá que haya solamente, eh, que haya 4 mujeres y que ninguna esté afectada, y que justo me da un cuarto de la herencia afectada, para que, según el cuadro de Punet, con los individuos heterocigotos, para un carácter monogénico, sobre todo autosómico, me dé la misma proporción, me orienta mucho a una autosómica recesiva. Pero, qué sé yo. Entonces tenemos que existen 4 patrones de herencia monogénicas, y vamos a correr mi carota fea, principales. ¿Tá? El patrón de herencia monogénica depende de 2 factores principales. Si la ubicación del locus afectado está en un autosoma o en un cromosoma sexual, y si el alelo mutado es dominante o recesivo. Entonces vamos a tener enfermedades que van a ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, y vamos a tener enfermedades que son dominantes ligadas al X y recesivas ligadas al X. Acá tenemos un ejemplo de una enfermedad autosómica dominante, donde el alelo mutado es D y el recesivo es D. Estos individuos son homocigoto dominante y heterocigoto con una... y heterocigoto. El progenitor afectado tiene un alelo mutado, ¿tá? Que es el dominante, y el otro progenitor no está afectado, entonces es homocigoto recesivo. Entonces los gametos que puede dar el no afectado son gametos recesivos, mientras que la mitad de los gametos, siguiendo la primera ley de Mendel, que se agregan en partes iguales, eh, el progenitor afectado puede heredar un alelo mutado, un cigoto va a tener el alelo, la mitad de su descendencia, o sea, la mitad de los gametos que produce, van a tener el alelo que expresa la enfermedad, y la mitad va a tener el alelo que no expresa la enfermedad. Hacemos un cuadro de Punnett, ¿ah? Y vemos que el 50% de la descendencia va a ser heterocigota, con una patología autosómica dominante, por lo tanto van a expresar la enfermedad, y un 50% de la descendencia, o sea, la mitad, no va a presentar la enfermedad. ¿Tá? Entonces, esto es porque hay un progenitor homocigoto recesivo y otro progenitor que es heterocigoto. ¿Ah? Cambia si cambia el genotipo de los progenitores.
Y acá tenemos la genealogía típica de una herencia autosómica dominante. Como vemos, no se salta generaciones y aparecen iguales proporciones en individuos hembras como en individuos machos. Esa es la principal característica. Entonces, afecta a ambos sexos en igual proporción y la probabilidad de transmisión del fenotipo de la descendencia no depende del sexo. Un individuo afectado tiene a uno de sus padres afectados. No hay salto entre generaciones. Y en general los individuos afectados son heterocigotos. Y tienen la probabilidad de tener descendencia afectada de un medio este, si su pareja no está afectada. Luego tenemos que puede ser que la herencia sea autosómica recesiva, donde el alelo mutado es recesivo, y se manifiesta solamente en individuos homocigotos para el alelo mutado. Los heterocigotos son coloquialmente conocidos como portadores. Entonces acá en este ejemplo tenemos un padre y una madre portadora. Entonces tenemos que son heterocigotos. Este cuadro de Punnett lo tenemos que saber de memoria ya, que va a ser o genotípicamente 1, 2, 1 y fenotípicamente 3 a 1. ¿Verdad? Entonces, el genotipo nos va a determinar si son sanos o portadores o están enfermos, y el fenotipo nos va a hablar solamente de si se presenta la enfermedad o no. Entonces tenemos que de esta descendencia, 3/4 no van a tener la enfermedad, y 1/4 sí va a tener la enfermedad. Pero basándonos en el genotipo, vamos a saber que 1/4, 1 de cada 4, no va a tener la enfermedad ni la va a poder transmitir. 2 de cada 4 no van a tener la enfermedad, pero sí la van a poder transmitir. Y 1 de cada 4 va a tener la enfermedad y claramente la va a transmitir. Acá tenemos una genealogía de un rasgo autosómico recesivo, en donde vemos que se saltan muchas generaciones, que se presentan igual proporciones entre machos y hembras, eh, y es una transmisión horizontal. Y la probabilidad de aparición de rasgos recesivos autosómicos aumenta con los vínculos de consanguinidad. Entonces, ambos sexos son afectados en igual proporción y si ambos sexos transmiten el trastorno con igual probabilidad. Es una transmisión llamada horizontal. Típicamente se observan hermanos afectados de padres sanos, que son portadores. La proporción esperada de afectados a la descendencia de una pareja de padres portadores es de 1/4, como vimos anteriormente, porque hacemos ese cuadro de Punnett entre individuos y todos cigotos para un rasgo monogénico y siempre nos va a dar 1/4 de proporcionalidad para un rasgo recesivo, porque va a ser el único genotípicamente homocigoto recesivo. Y como les decía, la consanguinidad aumenta la probabilidad de homocigosis y aparición de trastornos autosómicos recesivos, como vemos acá. Entonces tenemos la determinación cromosómica del sexo, donde tenemos una fórmula cromosómica 46XY en los machos de la especie humana y una fórmula cromosómica de 46XX en las hembras de la especie humana. Y los trastornos mendelianos cuyo locus está en el cromosoma X, o sea, las enfermedades ligadas al X, afectan de manera distinta a hombres y mujeres. Tenemos que los posibles genotipos eh, en un hombre, como son hemicigotos, o en realidad hombres categoría de género, en macho, podrían ser X dominante y X recesivo en un hemicigoto, y fenotípicamente siempre se va a expresar. Lo que cambia, el que sea el alelo dominante o recesivo, es cómo va a heredar y cómo se va a presentar la herencia. Mientras que las hembras pueden tener un carácter dominante, homocigoto, un carácter heterocigoto o un carácter homocigoto recesivo. A un genotipo en realidad. Eh, entonces acá tenemos que la transmisión paterna del carácter ligado al X, ¿ah? Tenemos que todas las hijas de un hombre con un carácter ligado al X heredarán dicho alelo. Y si ese alelo está sano, heredarán un alelo sano del padre. Pero si ese alelo está afectado, heredarán el alelo afectado del padre. Y en función de los alelos que tenga la madre, van a ser o portadoras, como se las conoce coloquialmente, de esa enfermedad, o van a ser individuas que presenten el carácter, la enfermedad o el carácter a estudiar. Mientras que los hijos varones no heredan el cromosoma X del padre, solo el cromosoma Y. Entonces hay ausencia de transmisión padre a hijo. Acá tenemos ejemplos de herencia recesiva ligada al X, como la hemofilia, en donde el alelo que manifiesta la hemofilia es el recesivo. ¿Ah?
Entonces tenemos que en el cruzamiento entre un hombre hemofílico y una mujer sana, vamos a tener que el hombre le va a heredar a sus hijas el alelo recesivo, o sea, el que codifica la enfermedad. Mientras que la madre, como es sana, es homocigota dominante, podría ser heterocigota y ahí cambia la proporcionalidad, pero es homocigota dominante, entonces solamente va a poder producir gametos con el alelo sano. Por lo tanto, sus hijas van a tener todas el alelo sano y van a ser heterocigotas, o sea, portadoras, mujeres sanas, portadoras. Mientras que los hijos van a heredar alelos X sanos, alelos de los cromosomas X sanos de su madre, y van a heredar al cromosoma Y de sus padres. Entonces van a ser todos sanos. Y luego tenemos otro caso en donde tenemos a un hombre sano y a una mujer portadora. Entonces, de este cruzamiento lo que vamos a ver es que la madre va a poder heredar o un alelo sano o un alelo enfermo, mientras que el padre va a presentar solamente un alelo sano para las hijas. Y a los hijos le va a dar el gen Y, el cromosoma Y, mejor dicho, no es un gen, es un cromosoma, lo cual significa que eh, estos hijos son hemicigotos. A recordar eso siempre. Entonces, de las hijas vamos a tener una proporcionalidad de un medio de hijas sin la enfermedad y no portadoras, y un medio de hijas sin la enfermedad pero portadoras. O sea, las hijas, el 100% de las hijas van a estar sanas fenotípicamente, y la mitad va a poder transmitir esa información. Mientras que la mitad de los hijos varones va a estar sano y no va a poder transmitir la enfermedad porque tiene el alelo X sano, y la mitad va a estar afectado por la enfermedad, por más de que sea recesivo. Por eso, la herencia ligada al X recesiva es más frecuente en hombres, porque siempre que esté, al ser individuos hemicigotos, se va a presentar. Puede darse el fenómeno de inactivación, ¿tá? En una mujer heterocigota portadora, en donde se inactive el X dominante y pase a ser como una hemicigota y exprese la enfermedad. Eso es una mutación este, de, que está relacionada con lo que se llama mosaicismo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos una genealogía típica de una herencia recesiva ligada al X, donde tenemos que en la generación parental tenemos un padre sano y una madre enferma. Como es recesiva ligada al X, esa madre es homocigota recesiva. Y el padre está sano, entonces su gen es hemicigoto, tiene solo un gen X, un cromosoma X, perdón, cromosoma X, ¿tá? Donde está el gen que codifica esa enfermedad recesiva. Por lo tanto, de esa descendencia, todos los hijos varones, al ser hemicigotos, van a presentar la enfermedad, porque reciben el gen X, el cromosoma el X, donde está el gen que codifica la enfermedad, de su madre, que es homocigota recesiva. Por lo tanto, van a expresar la enfermedad. Y las hijas van a recibir un cromosoma con el gen sano, con el alelo sano, por lo tanto, y uno enfermo por la madre. Entonces van a ser todas heterocigotas, o sea, fenotípicamente sanas, genotípicamente portadoras. Y luego vemos que acá, por ejemplo, en esta filiación, ¿tá? Que esta madre está sana, entonces puede ser heterocigota o puede ser homocigota dominante, vemos que toda la descendencia está sana. Mientras que en esta generación vemos que esta chiquilina es heterocigota y está con un padre sano, entonces tiene una descendencia y el único afectado es el hijo, porque tiene un 50% de ser afectado porque la madre es heterocigota. ¿Tá? Los varones tienen un 50% de ser afectados porque la madre puede transmitir o el cromosoma X con el gen afectado o el cromosoma X con el gen sano. Tiene una probabilidad de un medio de estar afectado o de estar sano. Mientras las hijas tienen una probabilidad de un medio de ser sanas y no tener el alelo afectado, y un 50% de sí tener el alelo afectado. O sea, de ser portadoras. Entonces, un hombre afectado transmite el carácter a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos varones. Y las mujeres afectadas son más frecuentes que los hombres afectados. Una mujer afectada tiene un medio de probabilidad de transmitir el carácter tanto a sus hijos como a sus hijas. Y ahí terminamos con la parte 1 del segundo estudio de Mendel.
Y ahora vamos a la parte 2, que son 20 diapos por suerte, y aparte, nada, robé un poquito ahí con cómo se separan las cromatías y demás, así que vamos a estar bien. ¿Ah? Entonces tenemos acá repasando la primera ley de Mendel, es que los individuos van a segregar en una relación de 1 a 1 su información genética. Entonces, si tenemos un individuo que es homocigoto dominante, mediante el proceso de meiosis se van a formar 4 gametos que solamente van a tener el alelo dominante de ese gen. Si son homocigotos recesivos, van a formar 4 gametos que solamente van a tener la información eh, del alelo recesivo para ese gen. Mientras que si tenemos un individuo heterocigoto, vamos a tener 4 gametos donde la mitad de la descendencia va a tener el alelo dominante y la mitad va a tener el alelo recesivo. Esto si no hay recombinación, pero como estamos hablando del mismo gen, no va a haber recombinación. Si fuera más de un gen ahí, sí tendríamos que, o más de un carácter estudiando, tenemos que ver si hay recombinación o no. Entonces, acá vamos a tener la mitad dominante y la mitad recesiva, como son 4 gametos, van a ser 2 dominantes, 2 recesivos. Y la reacción, si cruzamos a 2 individuos heterocigotos, vamos a tener esa reacción fenotípica y genotípica que ya conocemos con el cuadro de Punnett. Acá tenemos un gameto que tiene un pronúcleo A grande A chica y un gameto que tiene un pronúcleo A grande A chica también. Los cruzamos, en realidad el individuo 3, ya acá eso ya es, son las proporciones, puede ser o un ovocito con la A o un ovocito con la dominante o un ovocito con el gen recesivo. Y puede ser un espermatozoide con el alelo dominante o un espermatozoide con el alelo recesivo. Estos se cruzan, es como si los estuviéramos multiplicando, y ya sabemos que la reacción genotípica va a ser 1, 2, 1, un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y 2 heterocigóticos, y que fenotípicamente van a ser 3 con el fenotipo dominante y 1 con el fenotipo recesivo. ¿Tá? Esto es para rasgos monogénicos con una dominancia completa. Y luego nos plantean la problemática de un cruzamiento híbrido, en donde estudiamos 2 caracteres, que van a ser, por ejemplo, el color y la forma de las semillas estudiadamente. Tenemos una generación parenteral, como son individuos de líneas puras. A quienes les guste Harry Potter, piensen que el amarillo y liso serían un brujo o una bruja sangre pura, mientras que el guisante verde y rugoso sería un mogol. Y entonces el brujo presenta solamente los gametos van a ser de brujo, mientras que el otro va a presentar los gametos de mogol. Entonces la primera generación filial, lo que va a suceder es que todos van a presentar habilidades mágicas. ¿Ah? Y acá, en el caso de los porotos, todos van a ser amarillos y lisos. Mientras que Em, mientras que esta primera generación filial, si bien no presenta, eh, no presenta el, o presenta solamente, ahí va, el fenotipo dominante me retranqué, perdón, este, eh, genotípicamente es distinto, ¿tá? Porque ya no es una línea pura, es un sangre sucia. Si seguimos con el ejemplo de Harry Potter. Es, es Hermione Granger. ¿Tá? Entonces, este nuevo individuo de la primera generación filial va a presentar alelos tanto dominantes como recesivos, que durante el proceso de meiosis me va a dar distintos gametos o distintas posibilidades de gametos, donde en el caso de los porotos, por ejemplo, vamos a ver qué tienen. Son más garbanzos que porotos en realidad. Son garbanzos. Donde vamos a tener que el color dominante es el amarillo y la forma dominante es liso. Entonces vamos a tener que puede mezclarse el color dominante
con la forma dominante o el color dominante con la forma recesiva. Son estos dos gametos de acá. O tenemos que el color recesivo se puede juntar con la forma recesiva, que es este gameto, o el color, con la forma dominante, digo, o el color recesivo se puede juntar con el alelo recesivo, que es esto de acá. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, y todos los gametos van a ser, todas las semillas van a ser así, y todos los gametos que pueden dar van a ser así. Entonces podemos hacer un cuadro de Punnett, en donde ponemos todas las formas posibles de gametos que se van a dar, y acá hacemos lo mismo. ¿Tá? Acá vamos a estudiar solamente el fenotipo del cuadro de Punnett, en donde tenemos que, como son 4 por 4, son 16, y vamos a ver que hay 9 sobre 16 que van a ser fenotípicamente amarillos y lisos, 3 sobre 16 que van a ser amarillos y rugosos, y 3 sobre 16 que van a ser verdes y lisos. El amarillo y rugoso y el verde y liso son fenotipos que antes no existían y aparecieron a partir de la hibridación que estamos haciendo ahora. Y luego vamos a tener el fenotipo verde y rugoso. ¿Tá? Entonces los resultados son estos que decíamos. Una relación de 9, 3, 3, 1. ¿Tá? Porcentualmente son esos números que son muy feos, si quieren mirarlos. Y luego podemos, nos muestra esto que lo venimos viendo hace rato ya esto, así que tienen que manejarlo ya a esta altura, en donde cómo se podrían generar los 4 gametos distintos. Tenemos una célula diploide, heterocigota, que entra en meiosis. Y las disposiciones posibles son que tengamos la disposición 1, tenemos esa célula diploide que entra en meiosis con sus cromátidas hermanas, y entonces, por un lado, en meiosis 1 se separan las cromátidas, los cromosomas homólogos, y en una de las células se muestran los cromosomas homólogos con los alelos dominantes, y en el otro se muestran los cromosomas homólogos, no son los homólogos. Bueno, sí son los homólogos, pero no uno del otro, sino que este es el homólogo de este, el grande azul es como homólogo del grande rojo, y el chico celeste es homólogo del chico celeste. Estos son dos cromosomas distintos, para que quede claro. Uno tiene el gen L y otro tiene el gen A. Y luego, en meiosis 2, se separan las cromátidas hermanas y me queda que tengo dos gametos que van a presentar los alelos dominantes y dos gametos que van a presentar los alelos recesivos. Esa es la disposición 1. Y luego tengo la disposición 2, en donde el cromosoma homólogo que codifica el gen A con el alelo dominante se me va con el cromosoma homólogo que codifica el gen L con el alelo recesivo, mientras que el cromosoma homólogo que codifica el gen A con el alelo recesivo se me va con el cromosoma homólogo que codifica el gen L dominante. Y en meiosis 2 se me separan y me van a quedar dos gametos que van a ser L recesivo A dominante y dos gametos que van a ser L dominante A recesivo. Esto es lo que hace un poco a la variabilidad genética. Luego tenemos acá cómo sería el proceso S, donde tenemos la S y la Y. Ahí se juntan los homólogos, que son los que codifican los genes S y los genes Y, con sus formas recesivas y dominantes. Y tenemos entonces las disposiciones. Ahí va, alignment es disposición, no me acordaba. Donde podemos tener que la disposición 1, el dominante y el recesivo se van a juntar, y en la disposición 2, los dos recesivos y los dos dominantes se van a juntar. Viene la meiosis 1, separa las cromosomas homólogos y me van a quedar dos células. En una célula me va a quedar en la disposición 1 la S recesiva con la Y dominante, con la Y dominante, y la S dominante con la Y recesiva. Mientras que en la disposición 2 me van a quedar la S y la Y recesiva y la S y la Y dominante. ¿Está? Entonces, en esa célula luego viene la meiosis 2, en donde van a separar las cromátidas hermanas en cada una de las disposiciones. Entonces, en la disposición 1 me va a quedar dos gametos que van a ser S recesiva Y dominante y dos gametos que van a ser S dominante Y recesiva. Mientras que en el arreglo 2 me va a quedar dos gametos que van a presentar, va a ser doble homocigoto recesivo, no, doble recesivo, pues ni siquiera no son homocigotos, no, eso es para las células diploides, mala mía. Pero va a ser doble recesivo, la S y la Y van a ser recesivas, y dos que van a ser doble dominante.
y ahí tendríamos los 4 gametos. Y acá lo que se hace para demostrar la ley de segregación independiente, que es la segunda ley de Mendel, se hace un cruzamiento de prueba para comprobar la segregación independiente. Tenemos la generación parenteral, ¿tá? Donde se trabaja con uñas puras, y luego la primera generación filial, que me va a dar un individuo dihíbrido, que es doble heterocigoto. Entonces los posibles gametos que puede dar ya los vimos, que eran A grande, L grande, A grande, L chica, A chica, L grande y A grande, L chica. Y A chica, L chica. Y a esa dihíbrido doble heterocigoto lo vamos a cruzar con uno doble homocigoto recesivo. Hacemos el cuadro de Punnett para ver la proporción fenotípica y genotípica que esperamos en la nueva generación, y lo que vemos es que ponemos los 4 posibles gametos del dihíbrido y el gameto del homocigoto, doble homocigoto. Entonces vemos que me va a dar uno que va a ser A grande, A chica, L grande, L chica, A chica, L chica, L chica, A grande, A chica, L chica, L chica, y A chica, L grande, L chica. Ahí lo quise arreglar, pero o sea, yo cometí el mismo error que cometió la cátedra. Ellos habían puesto un doble heterocigoto, pero en realidad es homocigoto para el color y recesivo, y heterocigoto para la forma. Entonces, fenotípicamente tenemos una relación de 1, 1, 1, 1. 1 es liso y amarillo. 1 es rugoso y verde. 1 es rugoso y amarillo, y 1 es liso y verde. ¿Tá? Entonces tenemos que la proporción parental y recombinante es de 1 a 1. Eso igual lo vamos a ver, lo que son lo parenteral, los parental. Parenteral es la vía intravascular, como ya dije. Cada vez que me equivoque voy a hacer esa aclaración, así ya de paso ya repasamos eso. Eh, y la descendencia recombinante lo vamos a ver cuando vemos ligamiento. ¿Ah? Entonces, la segunda ley de Mendel tiene el enunciado que dice que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se produce de forma independiente de la segregación de los alelos del otro gen. Porque como vimos, el color está determinado por un gen que estaba en un cromosoma, mientras que la forma estaba determinada por otro gen que estaba en otro cromosoma. Y por eso ese cuadro remarca que esto se cumple siempre y cuando los dos genes se encuentren en cromosomas diferentes o en el mismo cromosoma pero distantes entre sí. Y esa distancia entre sí, para que cumpla o tenga un comportamiento de segregación independiente, sería de 50 centimorgans, que también vamos a estudiar esa unidad en la ley del ligamiento. Entonces, para calcular las probabilidades de la descendencia en un cruzamiento de dos individuos dihíbridos, podemos usar, bueno, hacer el cuadro de Punnett, como ya lo hicimos, o podemos usar la regla de la multiplicación que la vimos en la clase anterior. Entonces, para poder usar esta regla, lo que tenemos que hacer es separar el cruzamiento dihíbrido en dos cruzamientos monohíbridos. Entonces, calculamos la proporción esperada para el primer carácter, que sería la forma, y entonces cruzamos dos individuos heterocigotos para un carácter monogénico. Y sabemos que nos va a dar fenotípicamente, y calculamos el fenotipo. Fenotípicamente nos va a dar que 3/4 partes nos van a dar el fenotipo dominante, que es en la forma, es liso, y 1/4 nos va a dar el fenotipo recesivo, que es rugoso. Mientras que para el color, tenemos que 3/4 partes me van a dar amarillo, porque es el carácter dominante, y 1/4 me va a dar verde. Entonces, luego de determinar estas probabilidades de cada carácter, para calcular las frecuencias fenotípicas, los multiplicamos las proporciones esperadas de cada carácter. Entonces ponemos en un primer lugar liso, y liso eran 3/4, y rugoso, que era 1/4. Y a su vez, eso es para la forma. Y a su vez acá ponemos las proporciones esperadas para el color. Sabemos que el dominante es el amarillo, entonces van a ser 3/4, y el verde era 1/4, que es el recesivo. Entonces, aplicando la regla de la multiplicación, que capaz que acá queda más clara que con los daditos, vemos que 3 por 3 es 9, y 4 por 4 es 16. Entonces, 9 sobre 16 van a ser lisos y amarillos, que coincide y es concordante con el cuadro de Punnett que hicimos.
Y dentro de este 3/4 liso, un cuarto es verde. Entonces, 3 por 1, 3, 4 por 4, 16. 3 sobre 16 van a ser lisos y verdes. Y luego vamos a la forma de la proporcionalidad. Un cuarto era rugoso. Entonces, tenemos un cuarto que es rugoso. Y de ese cuarto rugoso, 3/4 serán amarillos. Entonces, tenemos 3 por 1, 3, ¿tá? Y 4 por 4, 16. 3 sobre 16 van a ser rugosos y amarillos. Y 1 por 1, 1, 4 por 4, 16. 1 sobre 16 va a ser rugoso y verde. Y ahí se nos comprueba la ley de segregación independiente, ¿tá? Aunque sea un individuo híbrido. Y también aplicamos, vemos cómo podemos aplicar la regla de la multiplicación. ¿Tá? Y acá tenemos un repaso rápido de los modos de herencia. Entonces, en la autosómica dominante vemos que no se salta generaciones, que al menos uno de los parentales de un afectado está afectado, que se observa con similar frecuencia en sexo cromosómico femenino y masculino, que no es más frecuente en ninguno de los sexos, ni en las mujeres ni en los hombres. La autosómica recesiva sí se salta generaciones, no necesariamente uno de los parenterales está afectado, se observa de forma similar en sexo cromosómico femenino y masculino, y no hay predominancia en ninguno de los sexos. Los ligados al X dominantes no se saltan generaciones, la madre está afectada, ¿tá? Al menos uno de los padres está afectado, en general la madre. eh, no se observa la misma frecuencia en machos y hembras. No es más frecuente en masculinos, sino que es más frecuente en las mujeres. Y la ligada al X recesiva sí se salta generaciones, no necesariamente los padres tienen que estar afectados, no hay similar frecuencia entre machos y hembras, es más frecuente en los varones. ¿Tá? Y acá nos ponen un taller en donde dice que tenemos una enfermedad A, una enfermedad que son las rayas, la enfermedad B, que es todo pintado, y ambas enfermedades. Y nos pregunta cuál es el método de herencia de la enfermedad A y el de la enfermedad B. Entonces, si nosotros vamos a la enfermedad A, vemos que lo tiene la madre, ¿tá? Y que aparece en la segunda generación, y lo tiene una de las hijas, y lo tiene uno de los hijos. ¿Tá? Y aparece después en esa otra pareja que, aparece en hombres y mujeres y aparece en la última generación filial en hombres. Entonces, nosotros podemos determinar que esa madre es heterocigota para una enfermedad autosómica dominante. ¿Tá? Y la descendencia de todos sus hijos afectados va a tener al menos un hijo afectado. ¿Ah? Eso va a depender si su pareja es homocigota recesiva o heterocigota. Eh, Entendemos que el padre es homocigoto recesivo. Y entonces su hijo no afectado también es homocigoto recesivo, pero no es coherencia. La enfermedad B vemos que aparece en el padre de, de la chica que está en la generación 3, al final de la generación 3. Este, y vemos que aparece en dos de las hijas de la segunda generación filial, o de la segunda generación. Por lo tanto, se salta generaciones, ¿ah? Y afecta a 2 hombres y a 2 mujeres. Por lo tanto, podemos pensar que es recesiva, autosómica recesiva. ¿Ah? Y ahí nos muestra el genotipo de la pareja 3, 9 y 10. ¿Ah? Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que esa pareja 3, 9 y 10 tengan una descendencia con la enfermedad A. Y como vemos que y con la enfermedad B. Como vemos que son homocigotos recesivos para la enfermedad A y nosotros planteamos que es una enfermedad autosómica dominante, nada, planteamos que hay un 0% de probabilidad de que presente la enfermedad A. Y como son heterocigotos para la enfermedad B, la cual es autosómica recesiva, como lo planteamos, y según el cuadro de Punnett que hicimos, y que siempre manejamos con individuos en un rasgo monogénico, entenderíamos que
hay un 25% o un cuarto de probabilidades de que exprese una enfermedad B. Y si vemos acá, tiene una descendencia de 4 y por ahora solo un individuo está afectado. Y hasta ahí llegaría el taller. Espero que les sea de ayuda, espero que les sirva. Y bueno, se me suscriben, me le dan like, activan la campanita y comparten el video con alguien que lo precise. ¿Tá? Muchas gracias por quedarse hasta el final. Sé que fue largo, porque sé que fue intenso, pero bueno, es lo que hay.